Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, ¿cómo están ustedes? Un cordial saludo. Es la entrega semanal de Opinión y Noticia desde Sucesos. Gracias a todos nuestros oyentes. Gracias por otorgarnos su atención, otorgarnos su sintonía. Recuerde que estamos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. A través del Facebook, Radio Sucesos Ecuador, el Instagram, @Radio Sucesos S. Para la presente entrega, como siempre, nuestro mejor esfuerzo con personalidades del mundo de la opinión y del mundo de la noticia. El politólogo César Ulloa sostiene que con lo que acaba de ocurrir en el Consejo de la Judicatura, un nuevo presidente, la justicia tocó fondo. Lo vamos a escuchar en un análisis muy objetivo de la situación. Mientras tanto, la politóloga Patricia Motes hace un análisis de lo que está pasando con el volcán Shangai, pero advierte que el principal problema es el Cotopaxi y hay que tenerle mucho ojo. La selección de fútbol debe ser finalmente encargada a un cuerpo técnico ecuatoriano. Prácticamente una sentencia del profesor Carlos Sevilla, quien nos estará visitando aquí en este espacio. Y mientras tanto, el presidente del Observatorio de Movilidad de Quito, el doctor Cristóbal Buendía, aspira a que esta prohibición de que vayan dos en una moto y que eso también sea un factor de inseguridad, que esa prohibición para que solamente vaya uno no sea una nueva novelería de las típicas que hacen en determinadas instituciones. De esto y más, a partir de este momento. Gracias por sintonizarnos. Un acuerdo político entre el oficialista ADN y el correísmo habría permitido la designación de Marco Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Así lo dicen desde los partidos Construye y Partido Social Cristiano, afirmando que si bien ellos discuten en público, se entienden en privado. Mario Godoy es un abogado de larga relación con el correísmo en el que ha cumplido varias funciones. En una rápida operación que empezó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea esta semana, el llamado Consejo de Participación Ciudadana asumió que la designación de Dunia Martínez no era correcta. De pronto, la dejó sin efecto y por lo mismo o por las mismas activó el nombre de Mario Godoy, tercer candidato de la terna de la Corte Nacional de Justicia, y con votación dividida lo convirtió en presidente del Consejo de la Judicatura. Y por allí puede ir una de las explicaciones. El Consejo de la Judicatura es el organismo de administración y control de la función judicial. ¿Qué tal? Y como tal, un organismo clave para muchas cosas pendientes y que están por venir. Con estos antecedentes estoy agradeciendo la presencia del doctor César Ulloa Tapia, politólogo, que está también pendiente de toda esta situación que ha alarmado a más de un sector político, y con razón, doctor, o estamos ahogándonos en un vaso de agua. Bienvenido. Muchísimas gracias, Félix. Un cordial saludo a la audiencia. Muy gentil. Estoy seguro en afirmar que se ha naturalizado la lumpenización de la justicia en el sentido de que hay muchos vicios alrededor
de la elección del presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, porque no nos Lumpenización. lumpenización A ver, total. pónganos un poquito más sencillo, L- con todo Lo respeto. que quiero decir es que lumpen, es decir, que prácticamente lumpen se ha tomado la justicia. ¿Y con esto a qué me refiero? Que ya no interesa finalmente quién presida o no el Consejo de la Judicatura si el sistema está corroído a tal nivel por dentro Corrompido. que el margen corroído, corrompido, fragmentado, como se le quiera llamar, que el margen de acción que pueda tener un ilustre o una ilustre ciudadana va a ser completamente mínimo, yo diría casi ninguno. Qué grave, qué complejo. Pero aquí hay una serie de vicios, ¿no? Porque no nos olvidemos que la terna llega por parte de la Corte Nacional de Justicia. Por ejemplo, Ese es un vicio enorme porque si damos unos pasos atrás, no nos olvidemos que quien está sindicado ahora por una serie de delitos, encausado en una serie de vainas, es Wilman Terán, que también fue uno que participaba en la terna que envió el anterior presidente de la Corte Nacional de Justicia. pero la Corte Entonces, tenía que enviar la terna, sí, inevitablemente. pero la terna tenía que ser una terna extraordinaria. Claro. Una terna que a luces de la ciudadanía no deje ningún margen de duda en cuanto a la probidad notoria, a las credenciales profesionales y que en los procesos de veeduría ciudadana o de impugnación pública no se comience a observar las cosas que ahora han salido adelante. Pero en Entonces esta ya hay un terna, vicio. pero en esta terna, y con todo respeto, doctor, estaba o está la doctora Dunia Martínez, que es una académica. Sí, indudablemente. Esa es la excepción de la terna. Yo creo que Dunia puede ser la excepción de la terna en la medida de que tiene una larga trayectoria como académica, también ha cumplido una serie de funciones, pero fíjese que tampoco la terna respeta el orden de la terna, es decir, la terna es uno de tres, no importa la posición que se envíe, finalmente en el primer momento se elige a Dunia Martínez, quedando por fuera incluso el primero de la terna, y en este segundo y desastroso intento se pone al señor Godoy, que a mi modo de ver es una representación de un acto ilegítimo que desde ya, en el caso de que se logre posesionar en la Asamblea Nacional, en la medida de que Dunia Martínez no presente los recursos que le asiste, finalmente será un presidente bastante ilegítimo y por lo tanto el nivel de gobierno que tenga alrededor de la judicatura va a ser mínimo, porque además la gente cree que el presidente de la judicatura tiene libertad de acción y eso no es verdad. A ver, doctor, ¿por qué es un acto ilegítimo o por qué sería un acto ilegítimo esto del doctor Godoy? Primero porque el proceso ha tenido muchos vicios. Tales vicios es que un día con reflectores, con pirotecnia, con una serie de parafernalia, se produce la elección de Doña Martínez. No nos olvidemos que la última fase de la elección es la presentación pública del programa de gobierno de la Ujú, Judicatura, ujú, ujú. en donde los vocales, las vocales y la gente que asiste tiene la capacidad de auscultar, de preguntar, de observar de manera microscópica lo que presentan. Entonces, ¿por qué digo que esto es una contradicción? Se supondría que en esta presentación pública o en esta alocución pública, la que mejor presentó un plan fue la doctora Martínez y luego le descabezan sin ninguna razón, por lo menos hay una serie de entuertos jurídicos, porque luego llaman una reconsideración, luego una Qué segunda de la barbaridad. segunda, Qué terrible. y a luces de todo el país. Entonces, lo que nosotros hemos visto que el Consejo de Participación Ciudadana ha reiterado unos actos de circo, circenses, en donde una vez más da la razón a quienes por muchos años y en distintas ocasiones hemos dicho que hay que eliminar la competencia o las atribuciones de selección de autoridades porque desaparecerlo requeriría una asamblea constituyente. Un ejemplo que usted nos está poniendo del arranque de toda esta situación, pero que al final del día y luego de tantos problemas, llega a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y le sienta a estos señores y se supone que por allí ya se empiezan a poner las cosas en orden o no. No, no, para nada, porque además ha sido una fiscalización de dudosa acción y no nos olvidemos que entre las últimas acciones que ha tomado esta comisión es, por ejemplo, archivar, o si se quiere, olvidarse de los juicios políticos que había en contra de funcionarios del ministerio de los ministerios anteriores y comenzar a hacer una serie de cosas
contra funcionarios actuales. Doctor, pero la Comisión de Fiscalización de la Asamblea le llama al Consejo de Participación para tomarle cuentas porque está en su atribución fiscalizarlo con la amenaza del juicio político. Pero ahí tenemos que poner en tintero una cosa, Félix. No podría causarles ningún miedo y temor que asistan los vocales del Consejo de la Judicatura si han actuado de manera, Muy de acuerdo, de muy de manera acuerdo, proba. muy de Es acuerdo. decir, pueden asistir las veces que quieran, porque además un llamado a la comisión de fiscalización no quiere decir que automáticamente se active un juicio. Clarísimo. Porque un juicio se requiere de votos, se requiere de un consejo de administración legislativa, se requiere que incluso el presidente de la asamblea ponga en el orden del día la discusión. ¿Los llamaron Entonces, para presionarlos y consecuentemente estos señores salen disparados y hacen lo que hacen? me parece que hay mucho rabo de paja, Lenny, Félix, por una razón concreta. Porque si a una persona que actúa de manera proba le llaman a informar sobre los procedimientos que asistieron a este acto administrativo, finalmente no hubiese pasado nada. El que a una persona le llamen no quiere decir automáticamente juicio. Totalmente. Por eso le extraña o nos extraña a nosotros que después de que incluso Álvaro Román públicamente hace una entrega de lo más formal, cordial, respetuosa a la doctora Martínez para que comience a ejercer el cargo, al otro día queda prácticamente nulo el acto y se nombra de una forma bastante misteriosa, extraña, burlando la votación incluso de los días anteriores al señor Godoy. Ahora Godoy tiene un tema complejo, sí, que llega a ser posesional, ¿Cuál es ese? que no quiere decir que porque Godoy llegue vaya a tener mayoría en el Consejo de la Judicatura. Ese va a ser otro problema. Porque además hay un tema, no es que Godoy es omnipresente, omnipotente, omnisciente. El Consejo es un colegiado que toma decisiones con el voto de la mayoría. Por lo tanto, no es una voluntad inamovible la que presidente o presidente de la Judicatura decidan respecto de las cosas. Doctor, Habrá que, pero Godoy podría tener el auspicio, los votos y el respaldo de ADN y del correísmo como denuncian los socialcristianos y construye. bueno, habría que ver cómo queda conformado el Consejo de la Judicatura. Si es que eso se da y si es que eso es así, Godoy está en el cielo. Pero ¿qué tendría que hacer Godoy en cuanto a los mandados que, entre Claro, comillas, le impusieron estos dos ¿qué partidos será? políticos? ¿Qué será? La una que viene indudablemente es el proceso de jueces, de renovación de jueces. Que es clave, ¿no? No nos olvidemos que hay que reemplazar los que han sido destituidos Clave dentro de la por el tema bárbara de crisis que castas está y la purga, justicia. pulga. Exacto. La otra son todo lo que significa depurar el sistema de administración de justicia, pero insisto, yo dudo mucho que estas alianzas se mantengan en el tiempo, porque no nos olvidemos que al igual que el Consejo de Participación Ciudadana, una de las instituciones que ha venido con traspiezos permanentes es el Consejo de la Judicatura, desde la renuncia de María del Carmen Maldonado, no sé si de acuerdo. ¿Cómo no? Renuncia, ¿Cómo no? luego entra, ¿no es cierto?, alguien. Y en el fondo un invento, este consejo del correísmo que se inventaron esto en Montecristi para sacarle la designación al Congreso, a la Asamblea y dejarle en manos más pequeñas vendría a ser que viene a ser este consejo. ¿Cree usted que el consejo debe desaparecer definitivamente? Sin embargo, ahí tengo la gran interrogante. Esto lo intentó Lazo y el pueblo dijo no. Lamentablemente, las consultas populares se convierten en termómetros de aprobación política del proponente en aquel momento. Desgraciadamente. Yo creo que alguien que tenga cojones, si se puede decir en esos términos, ahora que estamos de cara a las elecciones, debería poner en primera línea en cuanto a la reforma del sistema como tal, la reducción al mínimo de las competencias y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, porque desaparecerlo significaría ser una nueva Totalmente. constituyente Totalmente. y creo que nadie está tratando de hacer eso, pero sí se le puede dejar desplumado, como quien dice, el ¿Alguien Consejo de como Participación Julio Ciudadana. César Trujillo, tal vez? No Se me creo, ocurre. no creo, porque a mí me parece que el Consejo Transitorio también perdió la posibilidad de hacer lo que en su momento tenía que Se fue hacer. desgastando. Hubo un desgaste, al final no nos olvidemos que hubo una desbandada por parte de vocales y resultado de ello también se generaron una serie de cosas que a mi modo de ver son terribles. Por ejemplo, el hecho de que Lenin Moreno en consulta popular haya decidido que los ecuatorianos en las urnas decidamos
quienes deben conformar ese Consejo de Participación Ciudadana es una barbaridad. Totalmente. Porque además la Una gente, zapada, me parece. porque además Porque es para seguir en lo mismo. lo que menos conoce la gente son las atribuciones de este Totalmente. Consejo. Totalmente. Y además Me han oído. no nos olvidemos algo, ¿a quién le corresponde los términos de vigilancia, control, de supervisión, de lucha contra la anticorrupción? Es al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y si uno fiscalizaría realmente lo que ha hecho este Consejo de Participación Ciudadana, como todos, indudablemente, creo que en eso ha habido un aporte casi ninguno en cuanto a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Consecuentemente, estamos asistiendo a una nueva disputa del control de la justicia en el país, ¿o me equivoco, doctor? Yo creo que estamos de cara a una reconfiguración electoral en donde se comienza a distribuir el poder de cara a posibles resultados electorales. Es decir, vemos que las alianzas en algún momento que no funcionaron, luego se pegan, luego mutan o se movilizan, pero lamentablemente lo que no se da cuenta, quien está trazando este tipo de cosas, es que nunca se va a combatir la inseguridad y la violencia si no tenemos una justicia de primerísimo nivel. Totalmente. Porque la justicia lamentablemente ya no llega a ser ni siquiera un botín de la política. La justicia termina siendo un botín del crimen organizado. Lo cual viene a ser este cambio que usted y con razón manifiesta una especie de quimera, porque al final del día, los que hacen estos casos y cosas son los propios políticos, y de esto no salimos. Ahora, es una cosa extraña porque si ya los políticos no tienen, entre comillas, la incidencia que se requiere en la justicia para una serie de casos y es el narco el que comienza a controlar la Caramba, justicia. caramba. ¿No será que el narco auspicia a los políticos para tomarse la justicia de una vez? Quedemos en ese punto. Porque lo que está ventilándose son los casos de narco, ¿no? ¿No será que el narcotráfico, que los narcos están auspiciando todo esto? ¿Qué les parece, amigos? Doctor, un gusto tenerle por aquí. Gracias por su orientación y como siempre brillante, doctor. Muchísimas gracias, Félix. El doctor César Ulloa Tapia, politólogo. Si ustedes se preguntan qué pasó esta semana con todo este relajo de la designación del nuevo titular, entre comillas, del Consejo de la Judicatura, allí tienen una explicación. Es un laberinto, es un rompecabezas, pero no hay que perderse. Se trata de un nuevo episodio de disputa del control de la justicia. Y ahí vale una pregunta. Y no nos dicen que eso ya quedó para el pasado. No nos dicen que eso ya no se va a repetir. ¿Y por qué ocurre esto? Hacemos una pausa y volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Y el Consejo Metropolitano de Quito aprobó que las motos en esta jurisdicción deben ir con una sola persona. No dos, peor tres. Para dos ocupantes se exceptúa cuando el segundo es familiar directo o familiar político del conductor. La disposición parece nueva, sin duda novedosa, pero esta situación está vigente o se viene comentando, se viene tratando desde hace por lo menos 2 años, cuando se aprobó por iniciativa de las propias autoridades de tránsito esto de un solo ocupante en la moto. Una situación que genera mucha expectativa por tantas cosas que se ven, yo diría por tantos abusos que se ven a diario en las calles, especialmente de la ciudad, porque estamos hablando del Consejo Metropolitano de Quito. Y por eso hemos invitado a la presencia del doctor Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Movilidad de Quito. Esta disposición, ¿cómo nos ayuda? ¿Tendremos un poco de orden con esto? Desde luego no se puede generalizar. Hay motociclistas observadores de las leyes, hay motociclistas racionales, pero hay otros que son exactamente lo contrario. ¿Esto termina con ese problema? ¿Cómo ve usted esta resolución? Doctor, buen día, bienvenido. Apreciado Félix, muy buenos días. Gracias por la invitación, siempre un placer Muy gentil. poder conversar con usted y saludar por su intermedio a sus oyentes. Bueno,
tiene varias lecturas esta decisión por parte del Consejo Metropolitano. La primera es, no se enteraron desde hace aproximadamente 3 años, 3 años. esta disposición ya fue dada por la Agencia Nacional de Tránsito Así es. y con efecto general, no solamente para la jurisdicción del Cantón Quito, sino para todo el país. Y no se cumple. Y no se cumple, principalmente las autoridades de tránsito encargadas de velar por el cumplimiento de esta disposición no la hacían cumplir. Y ahora nos salen con esta novedad en Quito de que a través de una ordenanza un poco se modula o se correlaciona con esta disposición de carácter nacional. ¿Ahora sí se va a cumplir? Esperamos que sí. ¿Ya? Si es que la propia Agencia Metropolitana de Tránsito no cumple una propia norma, digámoslo así, expedida por el ente legislativo cantonal, bueno, estaríamos en problemas. Pero yo no creo que esa sea la solución per se. Yo creo que, si bien es cierto, puede ser un elemento importante el control de que no vengan dos personas en una moto, creo que es importante que se considere el tema de la capacitación. Creo que es importante que se considere efectivamente qué tan educados estamos para conducir una motocicleta e interactuar en la vía ¿Y pública. cómo estamos en ese orden? ¿Qué dice el observatorio? Lamentablemente estamos en 0/20. En 0. 0/20. ¿Y por qué le digo esto? Desde el año 2008, Félix, 2008, ya contamos algunos años, en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, existe una disposición que determina que en materia de educación vial, las personas debemos recibir una suerte de capacitación desde la formación básica, ¿Ya? desde la escuela. Lo cual está bien. Perfecto. Claro. Cualquier país civilizado así lo hace. El papel aguanta todo. Y lamentablemente esto no se cumple cuando Caramba. las carteras de Estado, en este caso de Educación y del propio Ministerio de Transporte, son las encargadas por dicha disposición de llevar adelante esta acción. Creo que eso nos ayudaría mucho, más allá de prohibir, más allá de castigar, más allá de sancionar. Creo que es importante generar conciencia en quienes interactuamos en el espacio público. ¿Y cómo crear conciencia? A partir de la educación. Creo que no hay otra. Creo que la gente informada toma mejores decisiones. Cuando lamentablemente cada quien decide porque quiere y cómo quiere, tenemos lo que tenemos hoy en las vías públicas, motocicletas estacionadas en las veredas, motocicletas que zigzagan Totalmente. por las Totalmente. avenidas y lamentablemente mal utilizadas hoy en el mayor problema que tiene el país, que es el tema de la seguridad. Esta resolución, esta ordenanza del Consejo Metropolitano de Quito, ¿podría ser entonces un tiro al aire? Una novelería, digo yo. Novelería. Una novelería, digo yo, porque existen temas relevantes, como por ejemplo la implementación del sistema integrado de transporte, efectivamente la gestión real de la operación del Metro de Quito, etcétera, etcétera. Cuando ya existía una norma de carácter nacional, creíamos que no hacía falta que el Consejo Metropolitano haga este esfuerzo legislativo y que principalmente el Ejecutivo, en este caso la Agencia Metropolitana de Tránsito y la propia Secretaría de Movilidad, tranquilamente podrían haber emitido resoluciones de menor jerarquía o de menor esfuerzo, valga la redundancia, para que esto se operativice desde hace 3 años atrás. Entonces no hacía falta tanta alaraca, discúlpeme el término, o tanta rimbombancia para algo que ya era consabido desde hace más de Qué 3 interesante años. usted que maneja muy bien este tema de la movilidad en el distrito metropolitano especialmente. ¿Qué hacemos ahora entonces, doctor? Enfocarnos en lo importante. Yo creo que es claro que el municipio, bueno, este esfuerzo ya está hecho, ya la ordenanza está expedida, bueno, a cumplirla. Que efectivamente la Agencia Metropolitana de Tránsito, no hoy, sino ayer, nos diga efectivamente cómo va a controlar para que efectivamente esta disposición se cumpla y cómo efectivamente esto va a incidir en los niveles de La seguridad. clave consecuentemente está en el cómo. Pues, por supuesto que sí. Ya. Es decir, que esto no se quede en letra muerta, como usted muy bien refería, sino que efectivamente esto tenga un beneficio para la ciudadanía real, en términos concretos, y que no se trate de una suerte de estigmatización también a quienes utilizan este medio de Por transporte, favor.
que creo que también es respetable, usted muy bien lo dijo al inicio de la entrevista, que existen la mayoría de Sí, personas que señor. Sí, utilizan señor. este medio que lo hacen bien y que lo hacen, por ejemplo, como medio de trabajo y sustento, que tampoco conviene que se estigmatice su uso o que se estigmatice su traslado o existencia en la vía pública. Creo que es importante poner las cosas en su lugar, hay que atacar lo que está mal, que efectivamente es una condición de inseguridad, pero también hay que brindar las posibilidades a las personas para que puedan desarrollar sus actividades. Un Creo que es muy hecho importante. anecdótico, doctor, y que, mire usted, coincidente, pero bien vale mencionarlo. Al entrar a esta producción de radio y de televisión en Sucesos, estaba dejando mi vehículo y obviamente pues estaba la puerta cerrada del acceso al parqueadero y tenía que, hasta que siempre se abra, unos segundos, diría yo, pararme. Ha estado atrás un motociclista y venía, de lo que me daba cuenta, a mucha velocidad y tuvo que esquivar porque estaba mi carro un poquito salido esperando que me abran la puerta. Y me pasó gritando y diciendo de lo que me voy a morir y yo me quedo viendo por la ventana y este motociclista se vuelve a dar la vuelta y se para y me dijo de lo que me voy a morir y me enseñó un arma. Mire usted. Pero usted, Me quedé frío. ¿usted cree que eso se soluciona con que dos personas no vayan en esa moto? Estaba una, me imagino, Estaba en un esa moto. tipo. Entonces, la calentura no está en las sábanas, digo yo, ¿ya? Lo importante es, número uno, identificar a todos quienes efectivamente conducen una motocicleta en el distrito metropolitano. Número uno. Número dos, georreferenciar cuáles son los lugares de mayor riesgo y cuáles son las razones de mayor riesgo. Y sobre eso trabajar. Efectivamente, la motocicleta es mal utilizada en estos hechos delincuenciales, pero en este caso, lo que le acaba de pasar lamentablemente a usted, ¿qué tiene que ver la moto? Absolutamente nada. Esto podría haber sucedido con este ciudadano La con moto no, moto o pero a pie. la moto no, pero sí el motociclista. Correcto, con la moto o a pie. De acuerdo, Va más allá de esto. de Entonces, acuerdo. creo que la municipalidad, bueno, ya lo hizo, está bien, pero creo que es importante que se enfoque en lo prioritario, en que, por ejemplo, hoy los ciudadanos pagan un 40% más de tarifa del transporte público y tienen el pésimo servicio de siempre, ya casi un año. Nos proponen un aumento tarifario adicional, ya no 60 centavos en la integración con el metro, sino ya nos proponen 80. Las condiciones en las que está operando el metro de Quito todavía no son De las acuerdo. adecuadas. Entonces, creo que es importante el que los pocos recursos o los escasos recursos que tiene la ciudad efectivamente se prioricen en atender las necesidades más urgentes. Creo que esa sería un poco la solicitud y la petición respetuosa al municipio de Quito de que efectivamente replantee sus prioridades, en especial la Comisión de Movilidad. Agradecerle al presidente del Observatorio de Movilidad del Distrito Metropolitano, al doctor Cristóbal Buendía, por esta explicación frente a un tema que ha sido comentado intensamente durante esta semana. Tras la aprobación de esta disposición, uno solo en una moto, hay excepciones para dos, pero miren ustedes toda la complejidad que involucra esta situación. Gracias a nuestro invitado, esperemos a que esto no quede en otro tiro al aire, como dicen los políticos. Volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. El enorme manto de ceniza que da cuenta de la actividad interna del volcán Sangay en Morona, Santiago, vuelve a preocupar a los ecuatorianos. A media semana de la que concluye, la ceniza superó los 2.000 metros de altura y viajó a provincias como Chimborazo, Bolívar y Tungurahua en la sierra, hasta Guayas y Los Ríos en la costa. Y no solamente ceniza, los sensores del geofísico de la Politécnica confirman los ruidos en el volcán. El volcán algo nos quiere decir y por eso estamos en contacto con una de las principales vulcanólogas internacionales, yo diría una autoridad mundial en esta materia. Ella prácticamente ha dedicado su vida al análisis, a la investigación de los volcanes
en Latinoamérica y particularmente de Ecuador. La doctora Patricia Motes está en contacto con Telesucesos. Muchísimas gracias, Patricia. Un honor tenerte por acá, verte a los tiempos para que nos cuentes qué es lo que nos está diciendo este volcán con tanto ruido y con tanta ceniza. Patricia, te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas, es un gusto estar aquí con ustedes y la verdad es que el Sangay no se permite olvidar porque está activo desde muchos siglos atrás, pero empezó de tener actividad algo más notable en mayo de 2019. Y desde ahí ha tenido unas 4 o 5 sesiones, yo digo sesiones, notable en que ha tenido hasta subiendo encima del cráter del volcán 10 kilómetros, una columna de ceniza, y llegando mucho más allá de la península de Santa Elena, cerrando el puerto, cubriendo los bananeros, etc. El volcán el día de martes pasado empezó a eminar unos sonidos muy distintos. Este fue el 10 de julio, si no estoy equivocada. En el día fue a las 10:15 de la mañana y particularmente en la noche fue posible de tener una percepción de a muy baja frecuencia, ese sonido. Tuvimos la recepción por lo menos unos 60 informes de gente que llamaron diciendo que sí escucho algo, sea subterráneo, que sea un sonido distinto. Este vino de zonas hasta El Palme, hasta Sarambondón, partes de Guayaquil. También aquí va a ir a Los Chillos, Pandoa, la gente de arriba de Baños, pensar en que su volcán supuestamente, secretivamente ya reactivado, pero no fue así. Entonces tuvimos muchos informes, gente también mirando el volcán desde la zona de Alao, cerca de Chambo. También dijeron que los sonidos eran muy fuertes. Primero, nuestra red no está registrando tremendos sonidos, no como usted mismo tiene la experiencia como en el Tungurahua, cuando las explosiones eran gigantescas, realmente, y registraron muy fuertemente un señal que duró a veces bastante tiempo. En el caso de Sangay, los registros no son muy notables. Pero parece en este caso, en la noche de martes, hubo una situación atmosférica especial que permitía la penetración de atmósfera en una zona, en una manera laminar, o sea, horizontal o algo dirigido abajo también, pero que captó en vez de subir en el troposfero muy alto, ya se siguió hacia las zonas noroccidente, occidente y suroccidente. Entonces hemos visto esto también en otros tiempos, en 2 más ocasiones, incluso hemos ido ahí con equipos en la zona costera, con equipos para detectar los mismos movimientos, sonidos, y de correlacionar con las observaciones visuales para concluir que realmente lo que está escuchando la gente ahí y que pudimos registrar con los equipos era correlacionable con la actividad del volcán. ¿Estamos entrando tal vez en un periodo de una gran erupción del volcán Sangay? No creo, porque tenemos medidas que hacemos por supuesto hinchamiento del volcán con medidas satelitales. Y no estamos mirando una alza para decir que hay un gran bulto de nuevo magma que está subiendo. Lo que hay sí es un tipo de ingreso de cantidades medidas seguramente en varios millones de metros cúbicos, pero no es más ahora que necesariamente fue hace un año y medio.
Lo que podemos decir, Félix, es que la actividad que registramos en la última semana es más pulsátil. Entonces, por decir que cuando es pulsátil, está acumulando energía y en la última mes casi no ha tenido mucha actividad. La última actividad fuerte fue el 13 de junio, hace un mes, y ya todo este tiempo después ha sido mayormente calmado, sin mayor observación de actividad fuerte ni registro geofísico. Entonces, por tener como guardado, gases estaba guardado y allí ya empezó de tener esta actividad el día de martes pasado a las 10 de la mañana y era realmente una rápida subida dentro de unos minutos nomás. Entonces, ya pudimos ver este incremento. Esta emisión ya abrió el conducto otra vez, ya se limpió el conducto para ya pudo salir el material sin mayor obstáculo, pero de todos modos, De sí alguna hubo. forma, de alguna Ujú. forma podríamos decir que es normal lo que está pasando con el Shanghái, Yo creo es normal, sí, sí, sí. O ¿ya? sea, no siempre va a ser lo mismo. A veces vimos esto en Tungurahua cuando tuvo actividad más sostenida de actividad estromboliana, luego se calmó algo, sea horas o días, y luego empezó de las erupciones más fuertes, siempre con un contenido de gas mayor. Yo dije al principio que Patricia Motes se quedó en el Ecuador hace muchos años para estudiar a los volcanes de este país. Si es que la situación del Shanghái es normal, ¿cuál de los volcanes es el que nos podría o nos debería preocupar a esta hora? A manera de conclusión, Patricia, por favor. Bueno, no es que despreocupamos del Shanghái, o sea, porque cuando se ve, usted tal vez vio las imágenes anoche de 911 tomado de un punto en una cámara del Shanghái y era súper activa la noche anterior. Entonces, todo este material está bajando el río Upano, el río El Volcán. Y eventualmente, los bloques que están siendo producidos en este momento y bajando por una gran quebrada, están prácticamente bloqueando un río, se llama río Volcán. Este material se une con otro río, se llama el río Upano. Los dos llevan el material en frente de Marcus. Entonces, el problema es que esta situación de material va a seguir y va a ser un problema de facilitar el transporte hacia la zona de Marcus por algunos meses o si no años. ¿Cuál de los volcanes, consecuentemente, Patricia Motes cree que podría estar dándonos un gran susto si es que cabe el término para orientación del público de la comunidad, finalmente, Patricia? La parte benéfica de Shanghái es que no está muy cerca de una población. Yo mencioné Marcus es 30 kilómetros. Las zonas lejanas del volcán Shanghái en la parte occidental, ahí cae la ceniza, que es un perjuicio y también una molestia. Sin embargo, nadie vive muy cerca. El volcán, que no deben olvidar la gente que puede tener consecuencias a nivel nacional, es el Cotopaxi. ¿Ya? Cotopaxi en este rato está tranquilo. Hay 24 sismos al día esta semana, la semana pasada, y no hay ninguna novedad con el Cotopaxi actualmente. Pero ha tenido dos reactivaciones chiquitas, 2015 y 2022. Nosotros monitoreamos este volcán como un médico con un paciente que puede entrar en cuidados intensivos. Pero en el momento, todo bien. Entonces, hay que estar muy pendiente de y nosotros, ese es nuestro trabajo, es para monitorear la actividad volcánica y sísmica y comunicar estos acontecimientos a la población. Qué bueno esta explicación técnica, científica, objetiva
de lo que está preocupando a esta hora a los ecuatorianos. Patricia, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy amable. Ok, Félix, ha sido un gusto. Gracias a Bye, bye. Patricia Motes. Ahí tienen ustedes una explicación de lo que está pasando especialmente con el Shanghái, pero al que sí hay que no hay que perderle de vista, como dice Patricia Motes, es al Cotopaxi. Ese volcán está en terapia intensiva. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Hasta de una posible trilogía de exfiguras del fútbol se habla para una posible opción de dirigir al seleccionado ecuatoriano que se quedó sin técnico tras su reciente participación en la llamada Copa América en Estados Unidos. Renunció el polémico técnico español Sánchez Vaz y los dirigentes de la llamada Tri pusieron bocas para un reemplazo extranjero. En esa expectativa, y ante el destello de nombres, unos más caros que otros, 3 seleccionadores o seleccionados ecuatorianos más bien, o ex seleccionados, encabezado por Alex Aguinaga, han ofrecido u ofrecen sus servicios. Justamente Aguinaga, Edison Méndez y Antonio Valencia. Con esos antecedentes nos honra con su presencia en este espacio de opinión y noticia el profesor Carlos Sevilla, ex seleccionador ecuatoriano de fútbol en el año 99, una figura reconocida nacional e internacionalmente y cuya voz sin duda puede orientar frente a un tema que preocupa no solamente a los dirigentes, yo diría a muchos ecuatorianos. Como siempre, vayamos directo al grano. ¿Podría ser esta trilogía de exfiguras del fútbol ecuatoriano la solución para tanto comentario y tanta expectativa sobre el técnico? Profesor, ¿cuál es su opinión? Bienvenido. Félix, muchísimas gracias, un saludo. Bueno, decirle que hablar de los técnicos ecuatorianos dentro del fútbol ecuatoriano es como poner un estigma y decir, si eres ecuatoriano, imposible. Pero ante los nombres de jugadores con mucha jerarquía, que en el caso de Alex ha hecho su curso desde muchísimos años atrás en México, y los otros que están también ya graduados, tienen sus títulos, yo le hubiese cambiado, no la trilogía, hubiese puesto cuerpo técnico. Entonces, ¿cómo se distribuían después? Los tres, las funciones dentro del campo de juego, totalmente diferente, y de esa manera no dábamos ocasión a que, ¿cómo puede ser? Se va a hablar de que los tres piensan distinto, que tres cabezas es muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, por ahí yo diría de un cuerpo técnico ecuatoriano, y me gustaría que se los entregue a Alex, a Méndez y también a Valencia, porque la selección, Félix, va a clasificar sí o sí, así no estén los tres, así pongan un aprendiz de técnico extranjero, la selección clasifica al Mundial. Pero eso no queremos los ¿Es ecuatorianos, esto que clasifica sí o sí? porque clasifican 7,5 de 10. ¿Ya? Entonces es imposible quedarnos fuera de concurrir al próximo La campeonato mundial. clasificación está asegurada, consecuentemente. Está asegurada, le digo, por la calidad de los jugadores y el número de jugadores que tiene al momento la selección ecuatoriana de Está fútbol. asegurada la clasificación. ¿Qué es lo que hay que asegurar entonces? Hay que asegurar un buen cuerpo técnico con jerarquía, que tenga personalidad y que nos, en base a su trabajo, ya pensar en algo grande dentro del campeonato mundial, es decir, pasar a los octavos, tratar de llegar a los cuartos de final, que esos serían los objetivos que tiene que trazarse en nuestra selección. No quedarnos después de una etapa de clasificación y decimos jugamos bien contra Argentina. No, la selección no está jugando bien. ¿Por qué no jugaba bien? Porque el técnico que contrató la directiva se equivocó. Ellos querían traer
europeo, ya trajeron europeo y no pasa absolutamente nada ¿Fue una porque equivocación esa es una contratación, equivocación Carlos? total, porque eh, la, el grado cultural del técnico, la idiosincrasia es totalmente diferente No a la conoce a del la latino, gente latinoamericana, no, y en especial al al ecuatoriano. ecuatoriano. El ¿Qué ecuatoriano, tiene de especial el ecuatoriano? bueno, somos los ecuatorianos, nos gusta, digamos, que nos traten bien, que nos den afecto, que nos hagan trabajar fuerte, que nos exijan, ¿no? Que no nos den mucho tiempo para nosotros eh, enredarnos en el entorno del fútbol, en otras actividades, sino Consecuentemente, ¿fue un error, por ejemplo, no haber retenido al señor Alfaro consecuentemente? indudablemente, porque él sí conocía muy bien a Como que se llevaba la muy bien con el selección, grupo. con el grupo y todos creíamos en Alfaro, porque llegó a armar una selección muy competitiva a nivel mundial y a nivel mundial se hablaba de que Ecuador, eh, el próximo mundial en el 26, iban a jugar los jugadores que estuvieron en el mundial anterior y había que potencializarlo, indudablemente. No, hoy han aparecido Pacho, apareció eh, también Páez, bienvenidos, pero no que recaiga el peso de nuestra selección en esos jugadores jóvenes. Ellos tenían que ir incorporándose poco a poco y de esa manera darle mayor potencialidad a nuestra selección, porque el proyecto estaba trazado. Entonces, para el 26 y para el 30 jugar con el mismo grupo de jugadores, pero no como lo hizo Sánchez, desbaratar, no sabía quién convocaba y esa fue una de las razones por la que la selección nunca jugó bien. Conocedor de la materia como usted, con tanta experiencia, Carlos, ¿a qué atribuye que la dirigencia contrate técnicos como este español? Consideran que, bueno, hablando del fútbol europeo, no por las herramientas, los implementos, el grado cultural que tienen, indudablemente que están a unos cuantos escalones arriba. Pero es un técnico que, por ejemplo, fracasó en Qatar y le cogen y le traen acá y le ponen como la figura. Es un técnico que estaba en la Masía dirigiendo la categoría 14. ¿Ya? Es contratado a Qatar para que dirija una academia, Spare, y le va bien dirigiendo la selección sub-19 y después le dan la selección de mayores. ¿Cuántos partidos dirige en total allá en Qatar? No dirige ni 30, más los 10 o 15 que dirigió aquí en el fútbol ecuatoriano, 15. Es decir, un entrenador sin experiencia, ¿no? Y sin conocimiento cómo hay que dirigir a un jugador profesional, a un jugador y más aún, digamos, a nivel de selección, ¿Y donde la experiencia de los dirigentes para tomar esa decisión? ese fue el gran error. O sea, ellos pensaban que es el entrenador, no es el entrenador, es el jugador. A ese jugador el entrenador tiene que darle todos los elementos, tiene que darle el conocimiento para que pueda triunfar, darle tranquilidad para que él pueda demostrar dentro del campo de juego sus condiciones que tiene. Mucho se ha hablado en estas horas, en estos días, Carlos, insisto, usted un conocedor de la materia. Se ha hablado de muchas cosas y un aspecto económico que sin duda es fundamental. ¿Cuánto hay que pagarle al nuevo entrenador? Bueno, no, ahí no escatiman ningún, digamos, absolutamente nada. Pregunto esto porque dicen que la Federación Ecuatoriana está casi, casi quebrada, dicen. Se dice, pero hay recursos económicos que pueden, digamos, cobrar o recursos que tienen que recaudar, etcétera, pero que debe tener, digamos, algo que pagar, indudablemente. A los ecuatorianos eventualmente, porque de esto también ya vamos a hablar, a los ecuatorianos habrá que pagarles lo mismo que a un extranjero. Nunca acontece eso. Siempre es la tercera parte de lo que gana un extranjero, lo que gana ¿Por qué les un. pagan tan poco a los ecuatorianos? Bueno, porque consideran, digamos, de que el jugador que viene de afuera tiene mayores condiciones, va a ser el salvador del equipo o de la selección, y eso no es así. El fútbol es de 11.
No, 11 jugadores, entonces hay que contratar jugadores de casi del mismo nivel para poder formar un equipo. Y cuando se trata de técnicos, hay técnicos, ¿no? que tienen su experiencia, que tienen su personalidad, su conocimiento y bien podrían venir al fútbol ecuatoriano porque no están trabajando. Si he hablado de Peckerman, para mí sería un lujo de entrenador que tendría nuestra selección. ¿Y cuánto cobrará este señor? Yo creo que si es que Venezuela le pudo pagar a Peckerman, Ecuador se supone que estamos en mejores condiciones en todo aspecto económico, técnico. ¿Se atrevería a dar una cifra? No, no, porque es muy delicado, ¿no? A lo Ya. mejor entorpecería Ujú. cualquier trámite. Pero ya supongamos que la selección, digamos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol está con serios problemas económicos. Entonces se contrata a los tres eh, entrenadores que al momento quieren formar el cuerpo técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, que ellos gustosos van a llegar a un entendimiento de acuerdo a la realidad económica de la federación. Aunque esa opción también sería una prueba de fuego, Carlos, porque ¿qué tal? Nadie quiere eso, pero un escenario, una posibilidad. ¿Qué tal si no funciona esta trilogía, este cuerpo técnico, como usted dice? No, va a funcionar, va a funcionar y va a ir adquiriendo experiencia. Ejemplo, el técnico de la selección argentina. Él era un exjugador de fútbol, fue un seleccionado nacional y fue después asistente de San Paoli. Y al ser asistente de San Paoli se quedó él dirigiendo tres, cuatro partidos y formó un cuerpo técnico, indudablemente, que le respondió y supo dejarse orientar, guiar de César Luis Menotti. Entonces Menotti como que les indicó, digamos, cómo tenían que caminar al frente de una selección. Esos pasos fueron importantísimos, ¿no? Y hoy vemos que el técnico que tiene Argentina tiene muchos títulos a su haber y eso podría acontecer con Alex, con Méndez y también con Valencia, porque son jugadores que tienen su experiencia, su trayectoria y ellos tienen conocimiento de lo que es un camerino, cómo hay que tratarle al jugador y especialmente al jugador ecuatoriano. ¿Habría una condición fundamental para contratar a tres ecuatorianos y entregarles este grupo? Bueno, que se les ponga, digamos, a prueba, que presenten el proyecto, que se... Ponerles a prueba. Claro, ¿Por cuánto tiempo? si es que no clasifican, ¿no? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Ha pasado mucho. O hemos perdido Esto tiempo. puede ser una tumba para los técnicos ecuatorianos. Eso no va a acontecer. Pero yo apuesto y me juego, digamos, por Alex, por Méndez y también por Valencia. Ellos van a salir y van a adquirir experiencia que después nos va a servir para el proceso que está en marcha y que podríamos nosotros evaluar a este cuerpo técnico en el año 2030. Siempre apelando a su experiencia, a su conocimiento del fútbol ecuatoriano, ¿qué hará que los dirigentes ecuatorianos queden convencidos que esta es la opción válida? Que cambie la manera de pensar, que piensen, digamos, que los ecuatorianos somos capaces, que tenemos conocimiento, que tenemos personalidad y que podemos competir de igual a igual con los extranjeros y superar a los extranjeros muchas veces. ¿Por qué no se dio antes esto? ¿Por qué tiene que darse ahora que estamos a puertas de otro compromiso, la clasificación? Porque nos cerraron las puertas, no con aquellos comentarios de que los técnicos ecuatorianos somos muy caros y que no tenemos conocimientos. Entonces, esa situación ha quedado totalmente desvirtuada y ahora, pues, es el momento de dar la oportunidad a los técnicos ecuatorianos, jóvenes especialmente. ¿En verdad los técnicos ecuatorianos son muy caros? No, es un decir por parte de los señores dirigentes. Y si es que los técnicos ecuatorianos son gente capacitada, lo cual no se duda, ¿por qué no han triunfado en el exterior? Pongamos otro escenario, Carlos. Bueno, porque si no dirigen en el fútbol ecuatoriano, es muy difícil dirigir en el extranjero. Entonces, ¿dónde tienen que abrir las puertas? En el fútbol ecuatoriano y dirigir los principales equipos del fútbol ecuatoriano, dirigir Barcelona, Liga, Nacional, Independiente, no, que son los que están de moda al momento. Entonces,
Cuando hace una buena campaña con Independiente, le van a buscar el entrenador Así es, ecuatoriano. así Pero es. si es que no le dan nunca la oportunidad al entrenador ecuatoriano para que dirija a Independiente, Barcelona, Liga, que pues en el exterior ni nos conocen. Eventualmente asume esta trilogía, pero alguien tiene que hacer cabeza, porque si no va a ser ahí un laberinto. ¿Cómo sería esa organización, Carlos? Mire, habría que cambiar de modelo. No, entonces tendría que tener ellos un director deportivo. Y el director deportivo es el que coordina con la dirigencia, el que coordina con los técnicos, Un director deportivo, un director un deportivo, coordinador, efectivamente. un coordinador. ¿Qué Así es. más? Nada más. Y después Pero permitir. quedan dos. El uno coordinador y quedan los No, no, otros no, no, dos. no, A no, no, ver, no. El director deportivo ¿ya? es el que coordina con los señores dirigentes y con el cuerpo técnico que está constituido por Alex Méndez y Valencia. Allá. Entonces, el director deportivo es el que, Estamos hablando de 4 personas fundamentales. sí, Un coordinador y los 3 encargados de qué. de la parte técnica, Ya. todo lo que concierne la parte deportiva de los jugadores de la selección. Con el director deportivo, ¿qué es lo que hace? Recepta el pedido de los técnicos y analiza, considera, Una especie de puente. efectivamente, no, con los dirigentes y se los informa a los dirigentes, no la labor que está haciendo o que se va a hacer, no, por parte del cuerpo técnico. Es decir, vamos a convocar a estos jugadores para el próximo partido de eliminatorias. No, muy bien, se presenta después la evaluación de lo que ha pasado con esa presentación y después nuevamente se sigue trabajando para ver qué pasa con el resto de jugadores jóvenes del fútbol ecuatoriano y a cuáles se les puede seguir incorporando y dándoles oportunidad en la selección. Esto previo consenso entre el cuerpo técnico y el director deportivo. ¿No será de tomar como ejemplo, y con todo respeto, lo que hace, por ejemplo, el Independiente del Valle, que con, no sé, una especie de descubrimiento de lo que es el fútbol, entre comillas, tiene tan buenos resultados y ha llevado a la práctica y vende jugadores, ha llevado a la práctica esquemas de un bien jugar fútbol, por ejemplo? ¿Por qué no tomar ese modelo, Carlos, o cuál es el modelo exitoso que No, no. opera en el Independiente? Ese es el modelo a tomar en consideración a nivel de equipo, pero a nivel de selección es totalmente distinto, diferente. Es distinto. Es distinto, porque yo estuve y fui uno de los principales que sugerí para lo que es al momento Independiente, porque yo tenía mi fundación desde el año 92 ¿Ya? y yo ya sabía cómo manejar y cómo hay que proceder en lo que respecta al equipo de fútbol que hoy es Independiente. Yo sugerí muchísimos y el cambio que se dio fue justamente con mi llegada. Es decir, yo tengo la experiencia muy clara. Yo soy el que hablé de centro de alto rendimiento en el fútbol ecuatoriano. Yo soy el que hablé de las escuelas de fútbol, que ya lo habíamos propuesto cuando yo era técnico de la selección ecuatoriana y la selección ecuatoriana de fútbol se iba a hacer cargo de las escuelas de fútbol a nivel nacional y también los centros de entrenamiento. Entonces, todas esas situaciones lo tengo bien claro y eso pude aportar cuando estuve en el equipo de Independiente. Justamente por eso nuestra invitación a un personaje emblemático de este fútbol ecuatoriano, emblemático de este deporte y, por qué no decirlo, también de este país en materia futbolística. El profesor Carlos Sevilla nos honró con su presencia para que ustedes miren cómo deberían ser las cosas, apostarle al ecuatoriano, ¿por qué no? Señores dirigentes, es un clamor nacional, esto se convirtió en eso. Tomen la decisión y van a ver cómo les va. El profesor Carlos Sevilla lo ha dicho. Hacemos una pequeña pausa para volver con más. Amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos su atención y por sacar las mejores opiniones. Hemos abordado lo que finalmente nos entristece, nos apena. Esto de apostarle a un cambio fundamentalmente en el quehacer de la justicia del país, un elemento que tiene múltiples incidencias en todos los sentidos sociales, económicos, políticos, finalmente vuelve al principio de la creación.
Los propios políticos están denunciando que los otros políticos hicieron un acuerdo para repartirse, ¿qué? La función judicial, porque de eso se trata. Porque no solamente es la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Ese personaje, ese designado, pues representa intereses que están en juego y que tienen muchas ambiciones. El control de la justicia, el propio expresidente Correa ya dijo que había que meterle mano a la justicia, pero para cosas buenas. Obviamente, pues no van a ser para cosas malas. ¿Y cuáles son las cosas buenas? Las que le benefician. Y hay dos en el futuro inmediato. Lo primero, la designación de nuevos jueces, porque toditos por pillos se fueron. Y ahí hay un vacío que hay que llenarlo. ¿Con quién? ¿Con quién? Con mis panas. Y ahí está la clave de esta situación. Y lo segundo, porque eso es lo primero, y lo segundo, las cosas que están pendientes y que no me convienen porque me voy a la cárcel, porque no puedo retornar al Ecuador, porque me andan persiguiendo. Esas son las dos cosas, los dos objetivos que se presume están en juego dentro de toda esta barbaridad de la que no logra salir el país. De eso y más hemos hablado para que usted saque las mejores conclusiones. Nuestro objetivo y nuestro principal objetivo, valga la redundancia, es darle a usted los mejores elementos para que saque las conclusiones que a usted le oriente para ser mejor ecuatoriano. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.